Este segmento es presentado por StellarBet, donde juegan las estrellas. Oye, Felipe, bueno, para quienes no lo conocen, lo pueden seguir en Instagram, Economía en 3 minutos, todo junto, el 3 escrito en palabras, lo vamos a estar mostrando en pantalla. Y me gustaría partir con una pregunta que tal vez para el mundo de la economía no es la pregunta práctica, sino que podríamos decir una pregunta más filosófica, y que tú escribiste en una columna en Economía en 3 minutos, que se titulaba ¿Deben las cuentas de economía hablar de política? Y yo encuentro que es una reflexión interesante por los tiempos que vivimos, por los cambios que están pasando. Entonces quiero hacerte la misma pregunta. ¿Deben las cuentas de economía hablar de política? Bueno, esa fue hace igual un par de tiempo. A ver, lo que pasa es que la economía está muy ligada a la política inevitablemente, porque el que decide la política fiscal, recorte fiscal, recorte de programa, el que decide qué impuestos colocar, cuándo colocarlos, cómo colocarlos, a quiénes, de qué forma, etcétera, el ejecutivo, el que define la tasa de política monetaria, el Banco Central, que ya es más independiente. El ejecutivo también funciona con el Congreso, entonces en realidad están inevitablemente ligados, eso es inevitable. Claro, esa columna que creo que también fue un reel en su tiempo, hacía referencia a la siguiente idea. A ver, yo no soy experto en política, yo no soy comunicador político, ni analista político, ni cientista político, para eso está Danilo, yo no tengo que ver con eso, entonces para mí como decir, oye, la forma del ministro, la forma del diputado no me gusta, no, en realidad no podría porque no es mi área y no me correspondería ni sería correcto. Yo lo que intento hacer es analizar la contingencia a través de la economía y siempre las columnas, que más allá que doy mi opinión en algunas situaciones y algunas casos son solamente datos, siempre está desde la perspectiva de la economía. Es decir, yo puedo analizar la reforma, puedo decir, ¿sabes qué? Acá está mal estimado, esto está bien, esto sabes que no me cuadra tanto, el tema, por ejemplo, del chorreo, podría dar mi opinión al respecto, pero siempre del lado de desde la economía y no de la política. De hecho, ni siquiera podría decirte o no me corresponde decir, ¿sabes que esto es bueno o malo? Porque también muchas veces digo, la discusión es legítima. Alguien podría decir, ¿sabes qué? Yo creo que hay que bajar los impuestos porque es lo mejor para el Estado. Ok, claro. Es una opinión. Yo la respeto. Lo conversamos con datos después, pero es una opinión válida de una persona que yo no tendría por qué decir, no, ¿sabes qué? Tú no tienes derecho a opinar eso. No tiene que ver conmigo. Yo creo que hablar, para mí, como un economista, de la economía, desde la economía no hay ningún problema, no hay ningún conflicto en ello. ¿Y crees que en el mundo de la economía, los economistas en general, existe, no sé llamarle temor, pero sí hay como cierta reticencia a abordar los temas políticos, como que rehuyen, generalmente también los economistas tienden a estar muy ligados al mundo de las empresas, entonces como que el mundo de las empresas, el mundo privado, el mundo público, tienden a no ser necesariamente iguales, hay como ahí su distancia. ¿Crees que existe cierto temor, cierto miedo del mundo de la economía, del mundo de los economistas, a abordar temas políticos? Yo creo que más que temor hay una idea de tener cuidado con no casarse con una opinión que sea personal. Como decir, sabes que la forma del ministro no me gusta, o el ministro no me gusta porque sí. Yo puedo decir, sabes que la reforma del ministro no me gusta o me gusta, la política que está llevando este gobierno me gusta o no me gusta, pero siempre desde la economía, y no creo que en eso haya un cierto temor, sino más bien cierto cuidado en cuidar las formas y también en cuidar la profesión, en que no sea yo o un economista en general, un opinólogo básicamente de la política, no creo que nos corresponda. Yo creo que simplemente tenemos cierto cuidado, y es cierto que muchos economistas están ligados a empresas, pero también muchos están ligados al mundo público, ya sea en ministerios, hay economistas en el INE, hay economistas en prácticamente todos los departamentos, no solamente en las cabezas, sino hay analistas que son todos economistas, salen bastante economistas por año. No tendría una cifra de cuántos están en el sistema público y cuántos están en el sistema privado, pero hay muchos en el sistema más público que en parte dan su opinión, más asesoran al Congreso, van a comisiones. Hacen informes financieros de todas las políticas informes públicas. financieros, columnas de opinión. Yo creo que hay harto economista analizando la contingencia siempre desde la economía, que es también lo que intento yo a través de la página. Y sobre todo ahora, Felipe, porque ahora todos estamos hablando de economía, ¿cierto? Porque a todos nos ha afectado de mayor o menor manera todas estas medidas que todavía ni siquiera se han llevado a cabo el 100%. Entonces, ahora lo que nos ha afectado es lo del MEPCO, que subió la benzina, con eso subió la canasta, pero me gustaría que desglosáramos un poco el plan Quirós y ahí te vamos a ir preguntando qué tipo de afectación económica tienen estas medidas. Voy a dar algunas claves que las hemos
hablado durante la semana, pero nunca está de más hacer un repaso, turninas y turninos. La baja del impuesto a las empresas, reducción gradual del 27 al 23%. Este es el corazón, digamos, del Plan Quirós. Reintegración del sistema tributario permite a dueños de empresas descontar completamente impuestos pagados por la firma de sus tributos personales. Crédito tributario al empleo, incentivo directo a la contratación formal con subsidio ligado a remuneraciones, eliminación o rebaja de impuestos a la inversión, exención temporal del IVA a las viviendas nuevas, también lo hablamos con el profesor Vidal, incentivos a la repatriación de capitales, invariabilidad para grandes proyectos, eliminación de franquicias tributarias, beneficio focalizado, por ejemplo, las contribuciones, y simplificación del sistema y menor permisología. En simple, para partir por alguna de estas, ¿qué significa que vuelva la integración total y se acabe el régimen semi-integrado? Lo hemos hablado muchas veces, nadie lo entiende mucho. A veces decimos, mira, el plan para los súper ricos, el plan para los súper pobres, pero ¿qué significa en específico esto, que vuelva la integración total? Ya, a ver, falta una pizarrita. Tenemos No, pizarrita. para la otra. Ten, ten. A ver, ¿qué es lo que ocurre? En general hay dos sistemas tributarios en el extremo. El sistema totalmente integrado que tenía Chile desde el 84, casualmente, hasta el 2014. Y el sistema totalmente desintegrado que tienen principalmente los países desarrollados, Europa y todo lo demás. Acaba la pizarrita. Ah, ya. Por si No, necesita. era porque tiene que ser más grandes con número y todo. ya. No, ya además, no. ¿Qué es lo que ocurre? En un sistema totalmente desintegrado, la empresa y la persona están separados completamente. Por ejemplo, si la empresa paga de impuestos 100, bien, y después de eso retira utilidades, yo esa utilidad me la llevo como empresario y yo después pago mi impuesto personal, el global complementario que conocemos nosotros. Ese es el integrado. Ese es el desintegrado. Completamente yo pago, la empresa paga impuesto y yo pago impuesto por separado. Listo. Bien, el totalmente integrado, ¿qué es lo que hace? El impuesto que paga la empresa, por ejemplo, los 100 que hablamos, bien, se descuenta de mis impuestos personales. Entonces la empresa paga impuestos por 100 y mi utilidad, no sé, 50. De los 100 que yo pagaba como impuestos, se descuentan esos 50 y yo pago solo 50. Se descuenta de mi impuesto personal lo que pagó la empresa como impuesto corporativo. El que tiene Chile, para variar, es un sistema mixto, donde no se descuenta todo, se descuenta un 65%. Entonces, si el impuesto es 100, a mí se me descuenta 65 de mi impuesto personal. Y yo pago, por así decirlo, el restante. El sistema semi-integrado en Chile empezó en el 2014 con la reforma tributaria y no es para todas las empresas, es para las empresas que venden más de 75.000 UF al año, que son en realidad son 3.000 millones de pesos en ventas anuales hoy. ¿Y eso a qué porcentaje? Empresa grande. El Grande 2%. empresa, 2% ya. Es en estricto rigor son las grandes empresas y el tramo más alto de las medianas. Pero podríamos decir Ya. que son las grandes empresas sin ningún problema. Son el 2% de las empresas que venden más del 80% de la venta en Chile. Perfecto. ¿Y cuál es mejor? Así te lo pregunto así Ya. Como muy- economista. Esa es una opinión personal. A mí el que más me gusta es el sistema desintegrado, que es donde avanzaron los países de la OCDE en la década de 1990 y en la década de los 2000 sobre todo. Por ejemplo, seguramente, bueno, en la cadena nacional y el ministro también ha dicho, y varias veces se dice, que Chile tiene un impuesto corporativo más alto que la OCDE. Sí. Bien, la OCDE, este organismo de países desarrollados, donde está Chile, está Europa, en general Estados Unidos, Canadá. Bien, eso es la tasa nominal. La OCDE en promedio tiene un impuesto corporativo del 23%. Eso es lo que pagan las empresas en la OCDE. Bien, Chile paga el 27%. El 27% lo pagan las grandes empresas. Bien, estas empresas que venden más de 3.000 millones anuales. Así. Las pequeñas están en el sistema PYME, en el régimen PYME, que pagan 12,5%. Bien, nunca han pagado tanto. En un momento iban a pagar 25%, pero nunca llegó a suceder por la pandemia y todo lo demás. Bien, entonces cuando comparamos las tasas ya tenemos el primer problema, que el 27% es solamente para unas empresas, el 2% de empresas, las más grandes. Bien, ¿y qué es lo que ocurre? Es que efectivamente Chile subió la tasa corporativa bien, en la misma época que la OCDE bajó su tasa corporativa. Entonces ahí hay como que hicimos las cosas al revés. Pero ¿cuál es la diferencia? En esa misma época la OCDE desintegró sus sistemas tributarios. Entonces, claro, recaudó más por el lado de las empresas, recaudó menos por el lado de las empresas, pero recaudó más por el lado de las personas. Claro, el impuesto personal. El impuesto personal, De exacto, hecho, porque ya no hay descuento. Yo entiendo que la propuesta del ministro Marcel, porque muchos han citado, desde este gobierno, han citado la propuesta del ministro Marcel, ministro de Hacienda del gobierno anterior, Ujú. que él se dice, no, pero si esta es una propuesta de Marcel, si Marcel quería bajarle Sí, el po, impuesto eso han dicho y a que no la pudo. empresa, pero involucra otras medidas más que justamente entiendo iban en esa línea. Sí, totalmente. A ver, la propuesta que fue rechazada en
hoy 2024, 2023, Ujú. no me acuerdo, pero en el gobierno anterior, Ujú. bien, que es la propuesta, se dice que es la propuesta del ministro Marcel, efectivamente bajaba el impuesto corporativo hasta el 25%, en la mitad de lo que se quiere bajar ahora, y no integraba el sistema. Bien, cuando se habla de integrar el sistema o de volver a integrar el sistema, es que las grandes empresas ahora descuenten todos sus impuestos. Y por ende, al final, el empresario termine pagando menos. Volvamos al sistema que se instauró en 1984. La propuesta tributaria de esa época, claro, bajaba el impuesto corporativo y, claro, va en la misma dirección que de lo de ahora, que en realidad es lo que recomienda la OCDE. La OCDE nos dice, oye, bajen sus impuestos corporativos, pero también hagan un montón de otras medidas, entre ellas las que justamente planteaba esa reforma, que era subir el impuesto al tramo más alto del impuesto personal, Claro. ¿bien? Que básicamente también el 2-3% de los contribuyentes de más alto ingreso, que ganan más de 20 millones de pesos al mes. Ujú. Entonces, claro, estaba este lado de la reforma, pero todo el otro lado era para recaudar más. Bien, en este caso hay una baja del impuesto corporativo para recaudar menos, bien, y un montón de otras medidas que fueron todas las que tú mencionaste al principio, que también recaudan menos. Bien, entonces, por eso se dice que es un proyecto totalmente deficitario en lo Sí, fiscal. de hecho, el ministro Quiroga habló de es que este no es un proyecto para recaudar, sino que es un proyecto para crecer. Ese fue el argumento y el planteamiento. Y quería preguntarte justamente respecto a eso, al corazón de este proyecto, que es la reducción del impuesto corporativo. Cuando el gobierno presenta este proyecto, su principal argumento es que lo que va a ocurrir acá es que efectivamente va a beneficiar a las grandes empresas, pero las grandes empresas generan empleo. Eso, Correcto. si tienen más plata, hay más inversión. Esa es la idea del ministro Quirós. Si hay más inversión, hay más trabajo. Y si hay más trabajo, todos ganan. Todos Esa es la ganan. idea y el país va a crecer más. Y va a desde pasar el- un oasis. Y desde la oposición dicen, no existe evidencia de que eso haya ocurrido en la historia. ¿Qué tan real es eso de que no hay evidencia? El gobierno habla, por ejemplo, del caso de Irlanda. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Cómo lo ves tú? Ay, muchas cosas. Ya, es totalmente cierto. A ver, hay evidencia, pero hay evidencia en contra de lo que dice el ministro, no a favor de lo que dice el ministro. O sea que si yo le reduzco los impuestos a las grandes empresas, no se me genera un crecimiento tal que subsana ese... Hay mucha evidencia y la mayoría de la evidencia apunta que es prácticamente cero. Derechamente. Cero el crecimiento, El cero el efecto. empleo. El claro. impacto. No de- necesariamente el empleo, porque, a ver, puede haber aumento en el empleo, pero el efecto en crecimiento y por ende en el empleo que puede generar ese crecimiento es prácticamente nulo. La evidencia no ha podido demostrar que esto ocurre. Ya, aquí hay varias cosas. Y con respecto al punto anterior que me quedé, es cierto que las dos reformas tributarias querían bajar el impuesto corporativo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hacer una de esas, que es lo que quiere hacer el ministro Quirós, en conjunto de otras medidas, o hacer una sola en particular, no es mejor que no hacer nada. Bien, ¿qué quiero decir con esto? No es que alguien podría decir, no, pero oye, la mitad es la mitad de esta idea también venía del gobierno anterior. Sí, pero la otra mitad no, y de hecho la otra mitad iba en el sentido contrario. Y alguien podría decir, oye, pero ya igual estamos avanzando. La respuesta es que no. Bajar el impuesto corporativo y hacer todo lo demás va a ser peor para la economía, y esta es mi opinión personal, que no hacer nada. En ese sentido, como que es mejor quedarnos con el Va a sistema dañar actual. la economía. Va a dañar la O sea, economía. era mejor quedarse como antes. Es mejor quedarse Ya. totalmente como antes a solamente bajar el impuesto corporativo y también todo el resto de las medidas. Ahora, ¿qué es lo que dice el ministro Quirós? Y ahí yo también discrepo porque me acuerdo en un montón de entrevistas anteriores donde él decía estas propuestas también generan recaudación de impuestos a través de mayor crecimiento. Y eso está en entrevistas documentadas. Me acuerdo una con Santa María entre Sí. medio. Creo que fue cuando se hizo la propuesta desde el Ministerio de Hacienda. Sí. Entonces como que ahora hay un cambio. Entonces hay dos argumentos. Primero es que genera un aumento en la recaudación fiscal. Ese era el primero. Ahora se dice no es para recaudación fiscal, sino que es para crecimiento. En los dos sentidos la evidencia ha demostrado que es prácticamente nulo. Y hay varias cosas. La primera de ellas es la comisión Marfan, bien, que fue una comisión asesora del Ministerio de Hacienda en el gobierno anterior, Sí. en el 2023. Efectivamente, donde estaba, bueno, ex ministro de Hacienda, ex DIPRES, estaba Ignacio Briones, que no es de izquierda precisamente. ¿Qué es lo que dice esa comisión? Por cada disminución del aumento corporativo, bien, por cada punto de disminución del aumento corporativo, el aumento en crecimiento acumulado en 10 años es 0,65%. Prácticamente nada. Ujú. Bien, eso es un 0,06 promedio anual. Prácticamente nada. Mm. El efecto en recaudación es primero menos 15% por cada punto. Bien, perdón, menos 0,15%. Perfecto. Si consideramos el crecimiento posterior, suponiendo que ocurra, bien, ese efecto baja a 0,05. O sea, sigue siendo negativo. Baja a menos 0,05. Bien, entonces incluso con crecimiento, suponiendo que hubiera, es prácticamente igual el efecto en recaudación.
negativo, y el resto de el resto de medidas también generan un déficit fiscal porque son un costo fiscal y no generan mayor crecimiento. Absolutamente ninguna evidencia histórica ni ninguna evidencia empírica ha demostrado que tienen un efecto del crecimiento. Demuestran que prácticamente el efecto es cero. Y ahí yo recomiendo harta entrevista el último tiempo a Andrea Repeto, que estuvo en T13 Radio. Que estuvo en T13 Radio, tenía la duda si podía mencionarlo. Sí, No, por menciona nomás, no hay todos problema. somos amigos. Muchas propuestas, muchas entrevistas de Claudio Agostini, bien, que es un economista. Estuvo en el podcast de Matamala. Ha estado en varios podcasts de Matamala, Ya. pero sí, estuvo en el último podcast de Matamala, y los últimos 2-3 capítulos de ese podcast también han tratado este tema. Se ha invitado a Rodrigo Wagner, han habido harto economistas. Claudio Agostini es de la Adolfo Ibáñez, tampoco Sí. es que podríamos decir hoy, es de la, no sé, Claro. viene de Venezuela, no. No es que asesora a la CUT. No es que asesora a la CUN ni nada por el estilo. Entonces ahí hay varias informaciones, y de hecho Claudio Agostini mencionó una investigación reciente, que no recuerdo el nombre de la autora en particular, Laura Kawaki, algo así, que investigó las reformas tributarias de la mayor parte de los países de los últimos 30 años. Y en promedio el efecto en crecimiento Es cero. en promedio. ¿Y qué pasa con Irlanda? ¿Por qué se compara tanto con el caso de El Irlanda? tema de Irlanda, lo que pasa es que Irlanda, y ahí también hay una entrevista de Claudio Agostini, pero anterior, que creo que también fue con Matamala. El caso de Irlanda es un caso de ejemplo para este argumento, no para mí. Bien, ¿qué es lo que hizo Irlanda? Irlanda, en la misma época que todo el resto de países de la OCDE bajó los impuestos, Irlanda lo bajó mucho más. Ujú. Bien, lo bajó creo que hasta como el 15% del impuesto corporativo, que es prácticamente la mitad de lo que tenemos nosotros, y el crecimiento de Irlanda creció mucho. En un año, en el 2015 en particular, creció un 26%, lo cual es excesivamente, o sea, creció más que Chile con los retiros. Entonces, Ujú. la primera conclusión, oye, esto es lo que hay que Está hacer, resultando. está resultando, esto es lo que hay que hacer, y se nos acaban todos los problemas fiscales, se nos acaban todos los problemas de crecimiento, y vamos a ser prácticamente Suiza o Luxemburgo en un par de años. Bien, ¿qué es lo que pasa? Eso es un efecto contable. ¿Por qué? Porque al bajar el impuesto corporativo tanto, ¿qué es lo que hicieron las grandes Big Tech? Amazon, Facebook, Meta, Apple, etcétera. Se fue de Silicon Valley. Silicon Valley exactamente se fue, pero se fue la patente a Irlanda. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Apple, por ejemplo, fabricaba un celular en China, pagaba la patente en Irlanda y lo vendía en Estados Unidos. Bien, entonces, Y pagar la patente en Irlanda porque el impuesto era más chico. exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso se considera una exportación de Irlanda. Si tú miras el crecimiento del PIB de Irlanda, este 26% milagroso, fueron principalmente exportaciones. Bien, y al ser exportaciones se contabilizan en el PIB. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso no generó una actividad económica real. No se generaron ni mayor empleo, ni mayor comercio, ni nuevos sectores económicos que se hayan ¿Y desarrollado. entró No. más plata al Estado irlandés? O sea, Tampoco. no, tampoco, porque bajaron tanto el impuesto. Tú ves el crecimiento del PIB de Irlanda es fenomenal, pero tú ves el consumo de los habitantes de Irlanda y prácticamente no hay diferencia. Irlanda, por supuesto, que es un país rico, pero siempre lo ha sido, no lo es desde que bajaron el impuesto corporativo. Bien, entonces en realidad el argumento de Irlanda es netamente un efecto contable que no tuvo impacto real en la economía. Y aquí invito a los auditores de turno, ¿cómo le dicen? Turninos. Turninos, a buscar en ChatGPT o Google, ojalá. En IA, dice todo. ¿Ah? Buscarlo como en la IA. Buscar en la preguntarle a IA, claro, en Google, ojalá un poquito más, o en Google Académico, que están los papers, el concepto del approach economic, que es básicamente esta economía que crece de mentira, por así decirlo, que es el caso de Irlanda. Irlanda, uno mira la cifra y dice, wow, increíble, pero en realidad no es tan así. De hecho, el mismo expresidente, lo que sería el equivalente al expresidente del Banco Central de nosotros, decía, oye, Irlanda es un país rico, pero no tanto. Y cuando uno mira la cifra en detalle, y esto lo dice él, Irlanda en realidad no tuvo el efecto que se dice que tuvo, en absoluto. ¿Por qué crees tú que existe esta obsesión? Porque no me cabe otra palabra en torno a tratar de respaldar cosas que no tienen evidencia. Porque hay cierta obsesión de ciertas escuelas de economía, también de ciertas corrientes del mundo de la política, incluso corrientes de pensamiento, uno ampliando un poquito más. Pienso, no sé, en el mundo libertario, por ejemplo, el presidente de Argentina, Javier Milei, es un exponente de aquello. Esa idea de bajar los impuestos a las grandes empresas o a los más ricos. ¿Por qué crees que eso ocurre? ¿O por qué crees? ¿Cuál es el interés que hay detrás de eso? A ver, Si no hay evidencia, eso. lo que pasa es que la evidencia apunta con respecto a las consecuencias que va a tener la economía en su conjunto. Bien, pero yo creo que eso se debe principalmente... A ver, yo creo que los motivos no son la evidencia en sí, o como que son, por así decirlo, efectos menores de una corriente de pensamiento, que es como la corriente de Javier Milei, la corriente liberalista que se le llama,
Bien que hay varios economistas o filósofos en realidad del siglo pasado con nada de evidencia, nada de matemática, nada de economía como se trata realmente, Hayek entre medio, bien, donde básicamente hay un ideal del rol del Estado en la economía que es prácticamente nulo, prácticamente cero, ojalá lo menos posible, ojalá cero incluso, en algunos casos extremos. Bien, y para que haya un Estado prácticamente cero, ese Estado tiene que recaudar poco. Derechamente, o sea, ¿para qué quiero un Estado que recaude si no quiero que haga nada? La idea es que el Estado en esas corrientes participe lo menos posible de la economía. Bien, no hayan subvenciones, que era, por ejemplo, lo que dijo el ministro Quirote, que ojalá la única política pública sea el pleno empleo. Claro. Eso es como el extremo de, oye, ¿sabes que el Estado ojalá no intervenga en absoluto? No haya gasto social, no haya nada en absoluto que ayude a las personas y que tengamos un laissez-faire básicamente donde la economía funciona por sí sola. Esta idea de la mano invisible de Adam Smith, no sé si la han escuchado, Sí. donde la economía funciona estupendo, la dejamos funcionar, no hay regulación, no hay nada. Y en base a esa idea entonces tenemos que reducir el Estado y para eso tenemos que gastar menos y si gastamos menos podemos recaudar menos. Y también está esta idea de que los impuestos entre comillas son un robo y que un robo a mano armada, un robo institucionalizado. Entonces, ¿sabes qué? Los impuestos son tan injustos que yo los voy a eliminar. Esa es como la justificación para esa medida, más allá de la evidencia que tiene. Porque la evidencia que tiene no creo que sea el centro de lo que importa en esas corrientes en absoluto. Felipe, otro tema del plan Quirós, y me gustaría como estas peleas uno las tiene, discusiones más que nada, las tiene los domingos en la casa, en el almuerzo, con la tía, el primo, y uno a veces se queda corta de argumentos porque como decimos hablar de economía es hablar de cosas técnicas, pero por ejemplo lo que se ha hablado mucho es la rebaja de las contribuciones de la primera vivienda sobre los mayores de 65 años, que acá hemos tenido el exponente máximo, el profe Vidal, que habla del tema, pero ¿qué pasa? Cuando uno está en el almuerzo, como dices tú, está como con la tía y la tía te dice, pero es que como yo que he trabajado toda mi vida voy a tener que pagar contribuciones si ya pagué mi casa, esto es un robo. Después viene el profe Vidal y te dice, oye, no, pero esto va a afectar a los municipios más vulnerables. ¿Cuál es la explicación de la baja de contribuciones? ¿Cómo yo en el almuerzo le digo a mi tía, no, porque esto de verdad va a afectar? O tía, sí, tiene toda la razón. ¿Cuál es la explicación económica de esta baja de contribución en la primera vivienda, adultos de 65 años? Ya, si tu tía es adulto mayor y paga contribuciones porque está dentro del 1% más rico de Chile, derechamente, el 2% más rico de Chile. Ya, punto uno. O sea, nadie... No tengo nada en contra de tu tía, pero... No. Nadie que no tenga muchos millones Sí. va a ser beneficiario de A ver, esta rebaja de... ¿Qué es lo que pasa? Del total de casas, hogares o casas, solamente el 23% paga contribuciones. Bien, a ver, Saluda a mi tía. esas por supuesto son las casas de mayor avalúo fiscal, esa es la forma en la que se mide. El precio de mercado de una casa siempre está por sobre el avalúo fiscal. Bien, ¿cuánto? Va a depender, pero siempre es casi 20, 50%, a veces más incluso. Ese fondo, de ese 23% que se recauda, eso va, el 65%, si no me equivoco, al fondo municipal. Al fondo común municipal. Y ese fondo común municipal se reparte de forma, no de forma equitativa, sino que de forma progresiva, beneficiando principalmente a las comunas más pobres. Bien, donde ahí entra La Pintana, Puente Alto, Con el Bosque. 23% de las contribuciones. Con el 23% de De las casas personas, que pagan sí. contribuciones, eso genera una bolsa, bien, un 100% de monto recaudado, y gran parte de eso va al Fondo Común Municipal, que financia principalmente a las comunas más pobres. Hay comunas, no recuerdo ahora cuál específicamente, pero que el 90% de sus ingresos son Fondo Común Municipal. Entonces, si yo saco eso, la comuna prácticamente queda en bancarrota, derechamente. No habría ninguna asistencia comunal ni nada por el estilo. Las comunas, los municipios hacen mucho. Hay de repente comunas, creo que la cisterna es una de ellas que lleva pacientes en ambulancias o curaciones por diabetes. Entonces, realmente la comuna, los municipios sí hacen mucho en las comunas, mucho trabajo territorial con las comunidades, con los vecinos. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa? Dentro de eso es, ¿por qué ocurre solamente el 23% de las casas pagan contribuciones? Porque hay un límite, una cota, que decimos de aquí para arriba o de acá para abajo están exentos y acá para arriba pagan. ¿Cuál Derechamente. está en exento? Bien, el 23%. Bien, y eso es un monto definido en avalúo fiscal. Ahora, los adultos mayores, el límite es superior, es 220 millones de avalúo fiscal. Bien, entonces estamos hablando de una casa que en valor de mercado cuesta 300 millones de pesos, que no es poco. No son el común de las casas en Chile. 220 de avalúo fiscal solamente. Sí, Ya. solamente. Ese es el primero, el límite. Segundo, está la exención por ingresos, en el caso de los adultos mayores. Bien, la primera cota son 1.800.000, que estoy casi seguro, no me la sé de memoria porque son demasiadas. Bien, 1.800.000, donde para ahí para abajo, independiente de cuánto valga tu casa, tú no pagas. Derechamente.
No, perdón, de ahí para abajo, y si vale menos de 220 millones como avalúo fiscal. Y hasta más de 2 millones, 2 millones 2, 2 millones 3 más o menos, bien, pagas solamente el 50% de las contribuciones siempre que tu casa no valga más de 222 millones. Tienes que cumplir los dos criterios. Si tú sobrepasas uno, ya pagas contribuciones derechamente. Ahora, bajo este argumento de, oye, pero ¿por qué tengo que pagar contribuciones? Sí, ya pagué todo. Ya pagué mi casa y todo por el estilo. Bien, y de hecho yo pagué mi casa también pagando un impuesto, pagando un IVA, con un sueldo mío que crédito, también... quizás con intereses. Ya, pero eso no es un impuesto, así que es otra cosa. Ya si tú pediste yo puedo pagar mi casa al contado si fuese... Nada, ya fácil. Iba a decir otra vez. Menos mal no lo dije. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? La mayoría de las cosas en realidad pagan muchos impuestos a pesar de que yo tenga, a pesar de que ya sea algo mío. Y aquí me gusta hacer una equivalencia. Y de hecho, y esta ya es mi opinión particular y me pueden funar, me da lo mismo. Eso. Yo creo que es justo el pago de contribuciones. Con la exención es correcto y pueden haber casos a revisar. ¿Por qué? Porque cuando yo compré una casa, una propiedad, un departamento, lo que sea, y que esté sujeto a contribuciones, yo acepté esas condiciones. Nadie me está imponiendo algo de la nada, ¿bien? De hecho, por ejemplo, si subimos las contribuciones, por ejemplo, yo igual lo haría para propiedades nuevas porque me están quizás imponiendo algo que yo no acepté en un principio. Y lo quiero colocar con un ejemplo que sea un poquito más cotidiano para muchos más ciudadanos que los que tienen casa, que además son pocos. El caso de el permiso de circulación de los automóviles. Uh-huh. Yo cuando compro un auto, yo sé que yo tengo que pagar permiso de circulación todos los años. Si no, el auto no puede andar legalmente, por supuesto. Sé que tengo que pagar la revisión técnica, arreglarlo si un desperfecto. Exacto. Y son las condiciones que yo pago, a pesar de que el auto ya es mío. Mi auto es mío, yo no tengo ningún crédito. Y yo acepté la condición de, oye, yo tengo que pagar permiso municipal todos los años, pagar una revisión técnica, bien, a pesar de que ya pagué el impuesto verde, con un sueldo mío que pagó impuesto a la renta. Seguro también, obligatorio. Seguro obligatorio, exacto. Entonces son las condiciones que uno aceptó. Tú dices que el permiso, las contribuciones son el permiso de circulación para las grandes casas. Básicamente, y muchas veces se dice que el impuesto es como lo que pagamos por vivir en una sociedad civilizada. Bien, la casa y los derechos de propiedad en general no viven en el aire. La casa está en una calle, con una calle pavimentada, con una vereda, a veces con áreas verdes, hay un parque cercano. Bien, y las contribuciones también suben cuando sube el avalúo fiscal de la casa. Pero ese avalúo fiscal no sube de la nada, sino porque el Estado genera una inversión, ya sea porque pavimentó la calle, hoy en día todas las calles son pavimentadas, hay un parque cercano que es municipal, hay una vereda, hay áreas verdes, hay un grifo, hay agua potable, hay cañería, o por ejemplo colocó una línea de metro. Si el Estado colocó una línea de metro y a mí se me avalúa la casa y por ende ahora sí pago contribuciones, a mí me parece medianamente justo que el Estado quiera recuperar parte de esa inversión, porque mi casa ahora vale más sin que yo haya hecho nada. Claro. No es que yo haya hecho un segundo piso, sino que el Estado invirtió en todo lo que rodea la propiedad para que no con el fin de que mi propiedad valiera menos, pero sí es una externalidad que mi propiedad ahora vale más, bien, por el hecho de que el Estado genera inversión. El Estado genera lo que en economía se llaman bienes públicos. Muchas veces se confunden estos bienes públicos con que son propiedad del Estado, pero no están así. Son unos bienes con características bastante particulares que no pueden financiar los privados, dada su naturaleza. Y el Estado los financia y ahora con eso mi casa vale más, lo que hablábamos, el pavimento de la calle, todo lo demás. José Gregorio generó mucha polémica hace poco, no sé, me imagino que viste Sí. la cuña que lanzó, porque le preguntaron, bueno, ¿qué hacemos con estos? Que lo ponen en ese escenario también, en la misma pregunta, estos pobres viejitos de 65 años que tienen grandes casas, que han vivido toda la vida ahí, 30, 40 años, y que a lo mejor tienen una pensión medianamente buena, dicen ellos, no sé si hay estudios o datos respecto a aquello, pero que se les dice que a ellos, porque esa es la política pública, que a ellos se les perdone el pago de contribuciones, lo que, tal como expusiste acá, genera un impacto importante en el Fondo Común Municipal y va a afectar a muchas comunas si eso ocurriese. Y José Gregorio lo que dijo, bueno, vendan la casa. Vendan la casa, le llega platita, se compran una casa más chica, más adecuada a su estilo de vida actual. Y sonó y generó polémica porque sonó como con cierta indolencia, como que con estos, Si no con te estos pobres alcanza, abuelitos. ubícate, po. Claro, ¿Cómo entonces eso? lo que te quiero preguntar es, más allá de la crueldad, falta de empatía que siempre se le critica al mercado, ¿cree que es una política pública que se deba considerar o definitivamente el impacto, el daño que produciría es mucho más caro que el beneficio?
Yo creo que la cuña es bastante mala, la verdad. Claro, suena bastante indolente, pero haciendo el ejercicio, la comparación, que igual hay que tener cuidado con ella, obviamente. El tema, por ejemplo, del auto, si yo no puedo pagar el permiso de circulación, tengo que vender el auto, así de simple. Bien, ahora, claro, el auto se podría considerar un bien medianamente de lujo, la propiedad no, o sea, tengo, de hecho, la Constitución, no, hay derecho a la propiedad, yo puedo tenerla y todo por el estilo. Pero, a ver, el caso práctico es medianamente real. Si tú no puedes pagar las contribuciones, claro, tendría que venderla eventualmente. Bien, yo creo que hay casos intermedios, porque esta idea y un discurso errado, el tema del pobre abuelito que no puede pagar las contribuciones, esa persona, si paga contribuciones es porque está dentro del grupo más rico y eventualmente, y de hecho puede pagarlas, tiene un ingreso que alcanza para pagar esas contribuciones, ya sea porque primero puede estar totalmente exento si tiene una pensión baja. Las personas que en Chile tienen una pensión sobre 2 millones de pesos son, ¿cuánto? Menos del 1% seguramente. Las pensiones en Chile no son conocidas por ser millonarias precisamente. Entonces el tema del pobre abuelito, la verdad es que no es tan así. Esa persona tiene una pensión alta, muy por sobre el promedio, bien en el tramo más rico, no solamente de pensiones, sino que en el tramo más rico de ingresos las propiedades también son las más caras. Entonces ese como discurso va un poquito en contra. Se excluye. Hay soluciones intermedias que también están en estas entrevistas que yo mencioné antes de Claudio Costini, que han hecho otros países que, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Si yo no puedo pagar mis contribuciones, el Estado me las perdona, por así decirlo. Bien. Como una condonación de contribuciones. No precisamente, sino como una deuda. Piensa que yo le debo mis contribuciones al Estado, pero no yo como persona, no yo como Felipe, sino que la casa, la propiedad, el terreno, el derecho, todo eso, es el que le debo al Estado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al futuro, cuando esa casa se herede, yo cobro las contribuciones. ¿Sabe qué? Si usted quiere, los hijos quieren heredar la casa... Bien, impuesto a la herencia. No, de hecho, por ejemplo, en Chile sería al hacer la posesión efectiva. Perfecto. Si usted quiere hacer la posesión efectiva de esta casa, pero esta casa debe las contribuciones porque la persona no las pudo pagar. Yo se las perdoné, bien, pero llegó el momento de pagar. ¿Bien? Perfecto. No hay deuda que no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Esa es una solución intermedia bastante viable que además es opcional. Felipe, para ir cerrando y vamos a volver al almuerzo con la tía, pleno empleo. ¿Qué es? ¿Se logra? ¿Por qué estamos hablando tanto? ¿Qué? Ya, el pleno empleo es lo que se aspira, por así decirlo, con crecimiento económico. Entonces, la idea de esta reforma tributaria con baja de impuestos corporativa a los más ricos, hay un montón de rebajas corporativas, de rebajas de impuestos, que eventualmente en el discurso generaría crecimiento, que en realidad no ocurriría, está demostrado que no, y no el crecimiento que prometa además ni el crecimiento necesario, y ese crecimiento generaría empleo. Bien, Chile tiene bastantes problemas de empleo. Hoy día, de hecho, salió la cifra, 8,9%, subió bastante. Sí. Y el desempleo de las mujeres, 10%, volvió a una cifra de 2 dígitos. Así que ahí preocupante. El pleno empleo se define como en lo que también se llama desempleo natural, que es la tasa de desempleo friccional que tendría la economía en condiciones óptimas. Bien, tampoco, no es una cifra mágica, de hecho se estima, y en las estimaciones de Chile rondan el 6%, más o menos, que es como el desempleo óptimo que en el mejor de los casos podríamos tener. Nunca va a ser cero. Bien, en el mejor de los casos podríamos llegar a un 6%. Eso es pleno empleo. Eso es pleno empleo. Derechamente tener un desempleo lo suficientemente bajo, bien, que sea solamente rotaciones entre destrucción y creación de empleo. Esa es la definición de pleno empleo y eso se refería el ministro Quirós, y esa sería como en Narnia, derechamente esa sería la consecuencia de todo esto que se está planteando. Gracias, ¿Es el pleno empleo, como dijo el ministro Quirós, la principal política pública? No, de hecho ni siquiera es una política pública, es un concepto económico teórico que eventualmente se podría alcanzar, no con esto, pero como que aspiracional, por así decirlo, pero no es una política pública, es como crecer al 5%, eso no es una política pública, es consecuencia de muchas políticas públicas. Que sea la principal política pública o la principal idea, por así decirlo, para hacerlo más realista, o la principal meta, no lo creo. Yo creo que hay un montón de otras cosas que incluso el pleno empleo no va a resolver. Por ejemplo, el tema de las pensiones, por ejemplo, el tema de acceso a derechos universales. El pleno empleo no tiene absolutamente nada que ver con desigualdad. En el caso del pobre abuelito que va a perder su casa porque no puede pagar las contribuciones, el pleno empleo tampoco lo va a corregir. O sea, como dijo acá claro. Felipe, en Narnia estaríamos hablando de cifras ideales. Claro, además el pleno empleo no te asegura en absoluto niveles de ingresos. O sea, yo puedo tener un desempleo del 6%, que faltan más o menos 800, 1 millón de nuevos empleos y todos ganan el sueldo mínimo y quedo prácticamente sin mucha diferencia.
Que a todo esto, el sueldo mínimo, se rechazó la conversación en la CUT, la propuesta de Hacienda. Felipe, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en turno en vivo. Estamos muy contentos con tu presencia. Nos fuimos un poco más claros de toda esta majamama que realmente nos ha impactado el llamado Plan Quirós, Plan Macedonia, Plan Tutti Frutti. ¿Dónde te seguimos, Felipe? Economía en 3 minutos está en todas las redes sociales, pero principalmente en Instagram, tal como suena. Todo junto, Economía en 3 minutos, no sé si lo van a mostrar. Ahí está. Ahí está. Mira, 150,000 seguidores. Que la gente Hoy no está me di cuenta, interesada. como Danilo. No me di cuenta, ayer tenía 2. Un aplauso para Felipe Salce, entonces, que nos acompañó esta mañana.